Ahora sí. Bueno, vamos a retomar algunas de las cuestiones que estuvimos conversando días atrás en términos de estas cuestiones que tienen que ver con el tema de la antifragilidad, tal como lo habíamos planteado, y ver de qué manera podemos aprovechar esto. Les agradezco a aquellos que han compartido su trabajo y sus inquietudes. Algunas cositas están buenísimas, así bueno, bienvenido esta muestra de confianza de compartir algunas cosas. Bueno, vamos a empezar con lo nuestro, vamos a seguir avanzando en esta historia de la antifragilidad. ¿Están viendo todos mi pantalla? ¿No tiene nadie Sí, problema de recepción? Bueno, magnífico. Vamos a hacer un rapidísimo resumen de las ideas que compartimos, ¿sí? Días atrás y a partir de eso reencauzar nuestra conversación en esto. Esperen que veo que hay ahí un par de chicos que se están sumando, que ya los estoy admitiendo. Bueno, habíamos empezado a hablar esto de la antifragilidad y decíamos que si tuviésemos que de alguna manera explicitar cuál es el foco de atención que íbamos a poner aquí, decíamos, bueno, el arte de prosperar en el caos, ¿no? Esta historia de decir, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer frente a la adversidad y de qué manera puedo aprovechar la adversidad para prosperar, para crecer? Como decíamos, si tuviésemos que conceptualizar en términos muy sencillos esta idea de la antifragilidad o de lo que habitualmente llamamos lo antifrágil, diríamos, no es otra cosa que esta idea de poder prosperar, ¿sí? Y mejorarnos frente a las adversidades. Este, a partir de ahí, a partir de esta idea, nosotros decíamos, bueno, hay muchos términos y muchas situaciones que implican, de alguna manera, tratar de realizar una transformación en términos de algunos, de algunos conceptos que a veces tenemos arraigados, ¿no? Es decir, este proceso de transformación que implica esto que llamábamos volverse antifrágil. Decíamos, pasar de una situación en la cual la incertidumbre, que por supuesto es el escenario más habitual en el cual nos manejamos en todos los aspectos de nuestra vida, a una situación que tenga que ver más con un riesgo calculado, con la idea de un riesgo calculado, pasar de la idea, esto que decíamos, del apego, ¿sí? Y pasar de un apego posesivo a la idea de un cuidado medido respecto de lo que son nuestras relaciones fundamentalmente, de la aprensión que nos paraliza, que nos angustia, a una prudencia precavida, y fundamentalmente en términos de esa sensación de impotencia que en algún momento a todos nos invade cuando nos encontramos frente a un quebranto, a recuperar nuestra autoconfianza y poder hacer frente precisamente a ese tipo de situaciones. Como lo hemos hecho en otras ocasiones cuando abordamos este tipo de aspectos que hacen a nuestro comportamiento y la forma en que éste se traduce en nuestros actos cotidianos, decimos, bueno, siempre hay un peso de creencias, siempre las creencias que están presentes, algunas de ellas, como en alguna ocasión hemos dicho, nos potencian, otras nos limitan, y siempre la lucha es poder desterrar esas creencias que nos limitan. Y en torno a esta cuestión de la antifragilidad, decíamos, hay dos creencias fundamentales que se constituyen en un perfil precisamente frágil, ¿sí? Lo contrario de lo que estamos buscando. Una era esto de lo que llamábamos la falsa idea de la estabilidad y entender que aquello que de una u otra manera, y también en los distintos ámbitos de nuestra vida, todos buscamos en torno a esta idea de equilibrio es precisamente todo lo contrario de lo que ocurre en la vida real, donde lo que caracteriza nuestro devenir siempre es esta idea de impermanencia. Y de la mano de esto, también muchas veces una falsa idea del éxito, ¿sí? Que en distintos ámbitos por los que hemos transitado nos han llevado a cultivar, que nos dice que
en realidad el éxito es todo lo contrario del fracaso, cuando en la realidad es en realidad una escalera de fracaso lo que nos puede llevar a un éxito completo. Por eso, a propósito de nuestro compañero de ruta en esto, nuestro viejo y querido Coyote, asumir que las frustraciones son moneda corriente. Ahora vamos a profundizar un poquito esta idea. Habíamos hablado también de la automotivación como nuestra capacidad para generar nuestros propios incentivos, aún en las situaciones más difíciles. Trabajamos un poquito sobre esta idea de qué es lo que representaba el fenómeno motivacional en términos de conceptos tales como, perdón, entender la subjetividad de nuestras necesidades, de qué manera nos veíamos a nosotros mismos en términos de nuestras expectativas y cuál era de qué manera establecíamos nuestras metas y la significatividad que le dábamos al cumplimiento de ellas. Sobre estos dos puntos hoy vamos a dar también alguna vuelta de tuerca. Y finalmente, por supuesto, como factor condicionante de todo ello, nuestra autoestima. Más allá de estos conceptos generales, ¿sí? Sobre la motivación o la automotivación, nos habíamos despedido con algo muy sencillo y parte de esta tarea para el hogar, que era esta invitación a armar lo que simbólicamente habíamos llamado nuestro botiquín de emergencia. Y creo que hasta aquí, si no me estoy olvidando de nada demasiado importante, de alguna manera resumen aquello que estuvimos trabajando. ¿Es así? ¿Me estoy olvidando de algo? ¿Estamos bien hasta acá con esto? ¿Sí? ¿Es ¿Podemos? así? Bueno, podemos avanzar entonces, ¿no? Pero como alguno ya habrá pispeado, vuelvo a la presentación. El concepto central sobre el cual vamos a estar trabajando hoy es la idea de nuestra fortaleza mental, cómo aportar a nuestra fortaleza mental. Y por más que esta idea pueda resultar bastante obvia, al menos en términos de a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de fortaleza mental, no me parece de más poder intercambiar previamente algunas ideas sobre esto. O sea que les devuelvo la pelota a ustedes y díganme qué se les ocurre o qué es lo que les viene a la cabeza cuando alguien les habla de fortaleza mental. ¿Qué quieren Buenas compartir? tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, Vicky? Sí, Contanos. un poquito en realidad, la fuerza mental se compone de absolutamente todo lo que has nombrado hasta ahora. Ujú, Un poco de, es como la poción máxima a la que queremos llegar, ¿no? Porque la fortaleza mental se compone de resiliencia, de la capacidad de recuperarse, de la autoconfianza, de una creencia firme, ¿no? De nuestras propias habilidades, un control emocional, un enfoque, una disciplina o una persistencia, ¿no? ujú. Independiente de lo que hablábamos de la motivación y diferente a la de resiliencia también está compuesta de una adaptabilidad, ¿no? De, además de recuperarse de la flexibilidad mental para ajustar, yo qué sé, las estrategias que uno va a enfrentar en, en lo, Ok, en lo que se proponga. No sé, eso es ok. lo que yo entiendo, ¿no? Está Es muy bien, como, está muy bien. es, Vale, vale, es muy como de bien. todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahora vamos igual a desmenuzarnos. A ver, ¿quién más quiere aportar algo sobre esto? Fortaleza Yo, mental. Sí, yo decinos. pienso que es la capacidad Ujú. eh, de, de enfrentar las adversidades con inteligencia emocional. Ajá. Bueno, a ver, ¿querés contarnos más, Sonia? Sí, pienso que se trata de mantener un equilibrio emocional frente a las adversidades, Ujú. que pueden ser, como vimos, bueno, variables y Sí. diferentes, pero siempre tratar de estar equilibrados, especialmente con nuestras emociones, porque eso nos va a permitir reaccionar como de la mejor manera posible, accionar ante esa adversidad y sin perjudicarnos a nosotros mismos. Claro, claro. Bien, también interesante. A ver, y, perdón, por supuesto,
bienvenido cualquier otro aporte, ¿no? Pero para tomar alguna de las cosas que dice Vicky, que dice Sonia, en todas las, digo yo, todas las personas pueden fortalecerse mentalmente, ¿sí? Ahora, para todas las personas lo hacen de la misma manera, o todas las personas lo pueden hacer de la misma manera, ¿qué es lo que creen? No, no. A Cada ver, uno va buscando las herramientas, acompañado de lo que decía no, Sonia, perdón. Hola sí. a todos. Hola, Lau. Son las herramientas que puede ser alguien, parte del autoconocimiento, ¿no? De ese Sí, sí, proceso de sí. conocerse uno mismo y encontrar en esas herramientas, no sé, puede ser una la actividad física. Como Por hablábamos de ese ejemplo. boletín de emergencia. Que vayan con el gusto de la persona. Ujú. Ok, vale. A ver, Sí, esas herramientas también pueden estar relacionadas con las experiencias de cada uno, con la cultura, con lo que traemos cada uno, a lo porque a veces son largo... No, no, situaciones perdón, perdón. mal Sí. aprendidas Ujú. o situaciones que arrastramos que no nos ayudan, como las creencias que no nos potencian. Por supuesto, Entonces, por su- ese es el equilibrio al que yo por lo menos creo o al que yo a veces recurro Ujú. cuando pienso que debo tener para una situación determinada una fortaleza mental. Correcto. A ver, hay una cuestión que es clara, tanto en esto que dice Laura como lo que vuelve a aportar Sonia es, no todos tenemos el mismo mecanismo para fortalecernos mentalmente y tampoco todos tenemos el mismo mecanismo en forma perdurable, vamos cambiando. ¿Por qué? Claro, Porque esta cuestión de poder fortalecernos mentalmente, en definitiva, no es otra cuestión que lo que podemos decir un rasgo de nuestro carácter. Y nuestro carácter se va forjando en la medida de nuestra historia de vida, ¿sí? No es un valor fijo, no es un valor estable. Y está muy interesante esto que me decía sobre, forma parte obviamente del de entender cuál es el mecanismo por el cual yo me fortalezco mentalmente. Es una forma de hacerlo más efectivo y obviamente tiene que ver con este recorrido de autoconocimiento del que hablábamos. Miren, como para simplificar de alguna manera el análisis y por supuesto que cada una de estas ideas que les voy a compartir las podemos desagregar y de hecho algunas lo vamos a hacer, yo les diría que hay tres grandes mecanismos, ¿sí? Hay tres grandes mecanismos de fortalecimiento mental. Que insisto, algunos son más dominantes en una persona, otros en otras, y por supuesto que a lo largo de la vida van cambiando. Yo les voy a dar los nombres que habitualmente se les ponen a esto. Algunos de ellos inclusive ya lo hemos explorado, pero como para poder tener una suerte de bitácora o de mapa de ruta que nos permita avanzar en esta exploración interior. Uno de los mecanismos centrales o uno de los mecanismos más habituales por los cuales se dice que una persona es capaz de fortalecerse mentalmente es aquello que llamamos la inmunidad emocional. La inmunidad emocional no significa, permítanme que lo diga de una manera muy llana y hasta, no significa que nos da lo mismo todo. ¿Sí? La inmunidad emocional no es el no compromiso o la no involucración. Esta es una postura, ¿sí? Porque alguien puede imaginar, tal vez que diga, bueno, cuando yo hablo de la inmunidad emocional es me guarezco o me encapsulo respecto del peso de mis emociones, ¿sí? Y esto no es otra cosa que reprimir artificialmente un impulso que en un determinado momento no voy a poder, ¿sí?, controlar. Pero la inmunidad emocional sí implica entender, a propósito de esto que recordábamos, que charlábamos el otro día, esta idea de la impermanencia y que las cosas cambian y las cosas se transforman. De alguna manera, esta idea de la inmunidad emocional roza muy de cerca aquello que podríamos bien caracterizar como nuestra filosofía de vida, ¿no? El entender esto que decíamos de la impermanencia,
del tránsito, del devenir, del éxito como una consecuencia del fracaso. Bueno, hay un montón de cuestiones que hacen a una postura que uno va adoptando frente a la vida y que tiene que ver también con la madurez, ¿sí?, que uno va desarrollando. Hay personas, nuevamente, a las que les cae la ficha, por decirlo de alguna manera, más rápidamente en torno a esto, otras que demoran un poquito más, pero es un proceso que va teniendo que ver con cómo nos vemos nosotros respecto del mundo que nos rodea. Otro mecanismo que sí, esto lo hemos explorado, es el tema de los mecanismos de compensación. Y esto claramente tiene que ver con lo que hablábamos el otro día de la automotivación. Hay personas en las cuales no les cae esta ficha de la inmunidad emocional, del concepto, de esa conciencia filosófica de lo que es el devenir, pero son muy hábiles al momento de construir esos propios incentivos que terminan liberándola de esos momentos de extrema presión, de alto estrés. Y hay un tercer mecanismo en el cual me quiero detener un instante y con ustedes, que es algo que vamos a caracterizar como el sentido de desafío. Y acá me paro de nuevo y vuelvo a recurrir a ustedes, para que me ayuden. ¿Qué será esto del sentido del desafío? ¿Qué querremos decir con esto? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo interpretan? Ahí te puedo hacer un aporte. A ver, Gaby, contanos. Hay una autora, no me acuerdo el nombre, Carol, vos sabrás cuál es, que habla es una educadora, y que habla del tema de justamente cuando vos tenés en el proceso de aprendizaje una dificultad, empezar a interpretar esa dificultad como algo así, como lo mejor que te podría haber pasado para avanzar en el camino del aprendizaje. Entonces ok, yo tomo esta dificultad no como un problema que me hunda, sino totalmente claro de que estoy construyendo un aprendizaje que necesito construir para seguir avanzando. Entonces es un desafío y deja de ser una dificultad y pasa a ser un desafío. Ok, ya vuelvo contigo. Me gusta la idea. Dani, ¿querías aportar algo? Daniel. Sí, depende del sentido de la persona también. El sentido del desafío para una persona puede ser un impulso, decirle esto a mí no me detiene Ujú. o esto yo no lo puedo enfrentar. Ok, Que perfecto. es por ahí. Hay dos cuestiones en esto y ya sigo con la ronda y las opiniones del resto. A propósito, combinando un poquito lo que insinuaba Gabriel con esto que aporta Daniel, por supuesto, desde ya que esto tiene que ver con la personalidad de cada uno, hay algo, a propósito, Gabriel, de lo que vos decías, que es lo que se denomina en materia educativa, en materia pedagógica, la zona de aprendizaje próximo. ¿Sí? Sí, es de Carol no sé cuánto y la que habla de la mente fija y la mente flexible. Sí, Ah, correcto, correcto, correcto. Bueno, se emparenta con esto. La historia es cuando se presenta algo, llamémosle incómodo, si lo interpretamos como un obstáculo que me detiene o si lo interpretamos precisamente como un incentivo para crecer. Esta idea, ¿sí?, esta idea obviamente tiene que ver con el concepto de autoestima que cada uno tenga. ¿Sí? Cuando vos estás con la autoestima baja, ¿sí?, cualquier contratiempo te parece un Mata. obstáculo insalvable. ¿Sí? Cuando vos estás empoderado, a propósito del power skill, cuando vos estás empoderado en tu autoestima, ¿sí?, cualquier obstáculo es un desafío para sacar a relucir el famoso yo puedo. ¿Sí? Fíjense qué curioso. Cuando somos niños, lo que prevalece frente a la adversidad es el yo puedo. Observaron eso, ¿no? Aquellos que tienen, tal vez alguno de ustedes que tiene niños pequeños o que está en contacto con niños pequeños o que recuerda de cuando sus niños, ahí está, muy bien, Sonia, o que recuerdan de cuando sus niños eran pequeños.
para los niños no existe el no puedo, al contrario, ¿sí? Es el sí que puedo. ¿Sí? Yo siempre digo, recuerdo cuando mi hijo más pequeño, seguramente los otros lo habrán hecho también, pero no me acuerdo tanto. Cuando mi hijo más pequeño, que ya no es tan pequeño, pero recuerdo cuando era chiquito en serio, que era especialmente arriesgado, ¿sí? Como suelen ser los niños inquietos en esto. Y entonces cuando se subía vos le decías, no, pero pará, no podés hacer eso. Y su respuesta, te estoy hablando cuando tenía 5 o 6 años, era, sí que puedo. ¿Sí? Entonces, decía, te vas a caer y te vas a lastimar. No podés hacer eso. Sí que puedo. ¿Sí? Independientemente después de que se cayera y efectivamente se lastimara. Pero lo que lo movilizaba, y valga como esto, ya voy Vicky, y valga como esto, lo que lo movilizaba era esa idea del sí que puedo. Desafío. Sí que puedo. Ahora, la gran paradoja de esto es que a medida que vamos creciendo, cada vez archivamos más, ¿no? El sí que puedo. Vicky, ¿qué decís? No, lo que pasa es que todo lo que dijiste me hizo acordar mucho a Naruto. No sé si alguien conoce anime o ha visto, Ah, pero lo que decís lo vemos mucho en lo que forma parte del camino del héroe de los personajes que seguimos muchas veces, bien, porque el sentido de propósito es esa persona que es como vos decís, va para adelante, no importa lo que, porque es una persona con un propósito fuerte que se mantiene motivada inclusive con los fracasos. Al contrario, un fracaso es un adoquín más para el camino que ellos están formando y es más, están ansiosos por esperar otro fracaso más para seguir adelante. Es como, no importa. Es ok, como saben que se van a encontrar fracasos adelante, pero de todas maneras siguen adelante. Y por ejemplo, Naruto es el vivo espíritu de eso. Es como, yo primero parte de la idea de que quiere recuperar a un amigo, atraerlo de nuevo a su aldea, porque su amigo está muy, primero que nada no son amigos, pero él está convencido que sí. Pero independiente a eso, él siente parte que esa persona se está perdiendo en su ira, en su enojo, en su resentimiento con cosas que le pasaron. Y si bien él tiene un pasado muy oscuro que también desconoce, él no deja que eso lo atrase ni lo detenga. Él tiene su propósito muy marcado, que es ser el Hokage de su pueblo, que vendría a ser el alcalde de su pueblo, y es a eso a lo que lo ha. Entonces es como el sentido del propósito implica una meta personal, valores que son ay, ayúdenme que se no me sale, que no se quiebran y Inquebrantables. eso, inquebrantable. Ahí estamos. gracias. Y que reencuadra a los fracasos como un adoquín más en el camino. Ok, hay dos conceptos muy interesantes en esto que decís, Vicky, que ahora podemos hacer un avance de esto, pero que ahora en un ratito los vamos a desmenuzar. Uno es el tema del camino del héroe, una figura antropológica maravillosa, y otro es el tema del sentido de propósito, ¿sí? Ahora vamos a trabajar un poquito sobre esas dos ideas. Pero perdonen que sea reiterativo en el tema este que les planteaba. Y yo digo, como una pregunta, no digo retórica, pero una pregunta en el aire, ¿por qué ese sí que puedo que nos es tan habitual cuando somos niños se convierte mágicamente en esto me supera cuando somos grandes? Si teóricamente estamos mejor dotados de recursos cuando somos grandes que cuando somos niños. ¿No será por las experiencias vividas? Ujú. Uno va recorriendo un camino más amplio y de repente a las frustraciones se encuentra con mayores frustraciones que cuando es chico. Ok, vale. Sí, perdón, No, Sonia, ¿vos querías aportar algo? No, no, Ah, bueno. gracias. sí, Este, y disculpa Fernando, y no no, solo por favor. eso, no solo los fracasos, sino que también nos encontramos atrapados
querramos o no, en los parámetros sociales de los ámbitos donde nos movemos. Y Ahí eso está. también nos limita demasiado cuando necesitamos, cuando tenemos poca autoestima, necesitamos la aprobación de los demás. Eso nos limita muchísimo a seguir nuestros sueños o las cosas que queremos. El necesitar, bueno, explorar nuestras habilidades y no tener el apoyo necesario para hacerlo. Todo eso también nos va condicionando independiente de nuestra experiencia. Entonces es como los patrones sociales o las cosas que deberíamos seguir también a veces nos condicionan muchísimo. Pri- El peso del entorno Exacto. es Que muy nosotros fuerte. de chicos no lo vemos diferente. Sí, sí, sin lugar a dudas. Perdón, ¿alguien quería aportar algo Sí, más? Cintia, ¿querías? sí, es un poco. Bueno, en mi caso, viste que yo el no puedo no existe. Siempre se puede un poquito más. Pero me parece que tiene que ver más que nada con el entorno. O sea, si tenés un entorno favorable que te ayuda a, a, a poder saltar esas situaciones en las cuales uno tiene un reto y por ahí solo no podría. Bueno, en mi caso, a mí a los 19 años me dijeron que nunca más iba a tener un hijo y, y nada, ahí está, el pequeño monstruo de 16 años. Qué No bárbaro. existe el no. No existe el no puedo. Bueno, perfecto, perfecto. Existe el mercado, pero tiene que ver con un entorno social favorable. Si yo no hubiese tenido la familia en la que estaba parada y la fortaleza en la que yo estaba posicionada, no hubiese por ahí podido aceptar esa situación. Porque es aceptar la situación de que hay algo que no puedes hacer y que tenés que pasarlo, digamos. Tratar Ok, de ok. ¿Con qué identifican, y ya yendo a una de las cosas que planteaba Vicky, ¿con qué identifican la ilustración esta? El Rey León. El, Rey León. el Rey León. Ajá. ¿Y cuál es la onda del Rey León de la película? La onda del Rey León es que el camino que tuvo que hacer el pequeño Simba fue perderse, dejar de lado todas sus responsabilidades, hasta que llegó el monito loco a decirle que en realidad era el rey y que todo el mundo lo necesitaba, Ujú. por lo que era inequívoco para él tomar las riendas de su país antes que éste colapse. Ajá. Ok. Hay una suerte de llamado a reencontrarse con uno mismo, ¿no? Y sigue todos los pasos el camino del héroe también. Obviamente, sí, sí, ahora vamos a analizar eso. A ver, la narración, pongo la narración del Rey León porque imagino que es bastante conocida por todos, pero de alguna manera la idea que subyace en la narrativa del Rey León refleja claramente esta historia del camino del héroe. Ahora, este, en términos de cómo lo recreaba Aldo, que lo recreaba muy bien, este sabio mandril Rafiki, ¿qué es cuál es para los que lo tienen presente, ¿no? ¿Cuál es la invitación que le hace a Simba? ¿Qué es lo que, Mirarse en lo mismo para poder reencontrarse con el ajá. rey. O sea, Qué bien. hay una suerte de regreso al origen, ¿o no? Sí, porque lo invita bueno, a que empiece a descubrir su lugar como rey, Que porque se es el vea, ciclo de la vida, es lo que le claro, toca hacer. que se vea, ¿sí? Que se vea tal cual es, como bien dice Manuel, ¿sí? En el chat. Porque recuerden, para aquellos que la vieron y para los que no, se la espoleamos un poquito, total, no pasa nada, ¿sí? A propósito de entornos y a propósito de lo tóxico que puede ser un entorno, en este caso, en la historia de Simba, el entorno signado por la traición y que adicionalmente descarga la culpa, ¿no? Cuando el malvado tío Scar, ¿sí? Mata a su padre, le carga la culpa sobre el hombro a Simba y prácticamente lo obliga a un autodestierro, ¿no? Y después viene toda esta parábola, ¿no? Que recordamos hasta qué es lo que significa el volver al origen,
El sentido del desafío, y vuelvo a la pregunta, ya no pregunta, ¿no? Ahora, o en todo caso, ahora sí pregunta retórica, ¿no? Del por qué cuando somos niños es tan habitual el sí que puedo y a medida que crecemos nos vamos convirtiendo en esto es mucho para mí. O como le sucede al mismo Simba, en un determinado momento, él, Hakuna Matata, ¿sí? No te calentes, no te preocupes. ¿Cuál es el disparador? ¿Sí? ¿Cuál es el disparador que enciende, Rafik? El reencontrarse con uno mismo. Entender la adversidad como un desafío de crecimiento no es otra cosa que el reencontrarnos con uno mismo. No importa qué tan oscuro sea el momento que atravesamos o qué tan oscuro nos pueda parecer el momento que atravesamos, yo estoy seguro que si buceamos en nuestra propia historia, independientemente de las frustraciones acumuladas, como decía Laura hoy, yo estoy seguro que todos vamos a encontrar momentos de crisis en los que hemos podido sacar lo mejor de nosotros y salir mejores. Ese es el desafío del encuentro con uno mismo, ¿sí? Y esto es lo que relata esa figura, ¿sí? Que acá lo hemos traducido en El Rey León, pero que en realidad, en esto que decía Vicky, que retomaba también Aldo, es esa parábola del camino del héroe, ¿no? Que es una figura antropológica para los que no lo tienen presente. Hay un antropólogo precisamente llamado Campbell, desarrollaba a propósito de indagar en leyendas y en narraciones históricas, inclusive, hasta si lo quieren, en la base de todas las religiones está presente esta figura del camino del héroe, ¿no? Es decir, desde la historia desde la historia de Moisés, pasando por la historia, en la narrativa de Jesús, en el orientalismo, la parábola del primer Buda, inclusive en las religiones clásicas, siempre está presente en toda narración esta historia de lo que se llama la parábola o el camino del héroe. ¿Qué es? Digo, ¿qué es lo que representa? Fíjense, para aquellos que no teníamos familiarizado esta idea. ¿Sí? O sea, bueno, yo estoy en un determinado momento, ¿sí? Yo estoy en un determinado momento, acá dice la partida donde dice, está todo bien, es todo cómodo, o parece como que es todo un statu quo, ¿no? La figura que veíamos recién, el pequeño Simba, destinado desde cuna a ser el gran rey león, ¿no? Cuando Mufasa en los principios de la película lo lleva a la punta de la roca y dice, hijo, todo eso que ves en algún momento va a ser tuyo. Es como decir, flaco, tenés la vaca atada, ¿no? Tenés la vida resuelta. ¿Sí? Eso es lo que... Pero en un determinado momento ese statu quo se quiebra, ¿sí? Por lo que sea, por una circunstancia externa, como en el caso de Scar, por una toma de conciencia respecto de alguna circunstancia de la vida, pero hay un proceso donde desde esa estabilidad inicial, donde parece, como decíamos, que estamos atados, ¿sí? A un futuro venturoso, que no se va a quebrar por nada, qué sé yo, ocurre algo, ocurre un punto de quiebre y aparece lo que, en palabras de Campbell, viene la noche oscura, viene la caída. Y la caída que no encuentra, o que parece que no encuentra, ¿sí? Salud. Fondo, ¿no? Es decir, cuando uno dice, no puedo estar peor, y sí, puedo estar peor, y pasó esto, y cada vez peor. Y en un determinado momento se produce un punto de quiebre, digamos, la iniciación donde en algún momento aparece ese reencuentro con uno mismo, ese reencuentro, ¿sí? Con el propio destino, donde decididamente uno viene o vuelve mejor, pero vuelve mejor, insisto, reencontrándose con su esencia. Y ahí es donde tenemos esta
historia que yo les decía recién de volver al espíritu de nuestra niñez, ¿sí? Reencontrarnos con el sí que puedo. Ese es el verdadero en la vida real y más allá de narrativas. Ese es el verdadero camino del héroe. El tema es que nos quedamos demasiado atados, ¿sí?, a nuestros fracasos, y de tan Ujú. atados que nos quedamos a nuestros fracasos, perdemos de vista o perdemos registro de nuestros éxitos. ¿Sí? No existe ninguna persona en el universo que no haya tenido quiebres, que no haya tenido frustraciones, que no haya tenido fracasos. Estamos de acuerdo en esto, ¿no? A algunos les podrá parecer más terribles o menos terribles, ¿sí?, las cosas que les han pasado, pero a todos nos han pasado cosas feas. Pero guarda, a todos también nos han pasado cosas positivas. Y yo estoy seguro que todos también podemos escribir la historia de nuestros éxitos con el mismo o con un trazo aún más firme que con lo que estamos acostumbrados a escribir la historia de nuestros fracasos. Porque la vida es un eterno camino del héroe, ¿sí? Es un eterno camino del creer que está todo bien y de repente tropezar y caernos y tener que levantarnos y resurgir, pero tener que levantarnos y resurgir de qué? Volviendo a nuestra esencia. Y ahí es donde aparece otro de los conceptos que hoy compartía Vicky con nosotros, que es esta historia del propósito, ¿sí?, el sentido del propósito. Independientemente del credo de cada uno, de las convicciones más o menos metafísicas. A ver, como lo decíamos el otro día, y a propósito de la impermanencia, nuestro tiempo en esta tierra es finito, ¿no es así? ¿Y qué querés que quede de vos? Les voy a proponer, ¿no? Siempre se me ocurren cosas raras para proponerles. En algún momento, porque sí, después podemos hablar un poquito, de hecho lo vamos a hacer, sobre esta idea del propósito, ¿no? Pero les dejo para pensar, ¿sí?, un pequeño ejercicio de reflexión. Ustedes son muy jóvenes, ¿sí? Vamos a partir de esta premisa. Y por ahí alguna de las cosas que les digo les suena rara, sean, ¿sí?, sean indulgentes y contemplativos conmigo. Yo les voy a contar algo que era una tradición muy común cuando yo era jovencito. Cuando yo era un adolescente, aunque no lo crean, no existían los teléfonos celulares ni las cámaras incorporadas a los teléfonos, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, cuando yo era adolescente, cuando yo iba al colegio, había una suerte de ritual adolescente que se daba en uno de esos puntos de quiebre emocionalmente, aunque no fuera terrible, uno en esa edad lo sentía como terrible, que era cuando terminaba el colegio, ¿sí? Y se separaba de sus amigos, de sus primeros amores, de aquellos con los que se había jurado amor eterno. Viste que cuando vos terminás el colegio, no sé si a ustedes les pasará, les habrá pasado, decís, te abrazás con tu amiguito del alma, llorisquean y te dicen, ay, porque nunca nos vamos a separar, vamos a ser amigos toda la vida. Después no lo ves más en la puta vida, ¿sí? Algún día te calzan en algún grupo de WhatsApp, hoy día de ex alumnos, qué sé yo, del cual te das de baja los 2 días porque son todos insoportables, ¿sí? Pero está, viste, esa onda, esa mística. Imagínate, cuando yo era pendejo, ¿sí?, esto era todavía peor, porque no teníamos la hipercomunicación que tenemos hoy día. Pero había un ritual que no faltaba, que era la famosa foto de egresados, ¿sí?
un día X, generalmente ya cuando estaban, pobre flaco, ¿no? El que iba a sacar las fotos de qué iba a morfar. Pero invariablemente, en un determinado momento, caía el colegio, digo, te avisaba, mirá que tal día van a venir a sacar la foto. ¿Sí? Entonces venía el fotógrafo, qué sé yo, se formaba todo el grupo, qué sé yo. No se rían, algunos se hacen los pendejos y también lo deben haber pasado esto. ¿Sí? Venía el fotógrafo yo y Y sacaba yo pe- pasé. pero claro, Juli, claro. Y sacaba la famosa foto de egresados. Pero el ritual venía después. El ritual venía cuando entregaban la famosa foto. Porque entonces el truco era hacer circular la foto entre todos los compañeritos para que te pusieran la dedicatoria, ¿no es así? Entonces te ponían, no, bueno, querida amiga, nunca te voy a olvidar. Ay, qué buen tipo que sos. Nunca faltaba el desubicado que te bardeaba, te hacía un poquito de bullying, ¿viste? No, porque él no mataba a nadie tampoco, a propósito de generaciones frágiles, ¿viste? Pero era el tesoro que vos conservabas toda la vida, tu foto de egresado. Va, conservabas toda la vida hasta la primera inundación o el primer divorcio donde la foto vaya a saber dónde carajo caía. Este, pero la foto de egresados, qué importante era para nosotros en ese momento de pase, ¿no? Porque esto representaba, aunque no lo sintiésemos así, el pase, más allá de la adolescencia, representaba el momento del pase de la niñez a la adultez, casi sin escalas. Y qué importante era para nosotros, ¿no? Lo que decían esos compañeros, esos pares sobre nosotros, cómo lo leíamos una y otra vez, ¿no? Digo, aquellos que lo han vivido. Y los que son Así es. recontra jovencitos y no lo han vivido, se lo perdieron. ¿Sí? Bueno, pero permítanme que les refleje esta situación. Si ustedes sintiesen que estuviesen hoy en el último tramo de sus vidas terrenas, vamos a decirlo así. No les tiro esto para que nadie se ponga down ni lo dramatice demasiado. Pero como digo, nadie es perenne. Y estuviesen pensando en este caso, no en la foto de egresados del cole, estuviesen pensando en la foto de egresados de la vida. ¿Quiénes quisieran que estuviesen en esa foto? ¿Sí? Porque en este caso no son los compañeritos del último curso. Seguramente a lo largo de todas nuestras vidas, más allá, insisto, de que algunos de ustedes son jovencísimos, ha habido y hay gente que es muy importante. Pero no caigamos en lo obvio, ¿eh? No hablemos de nuestras parejas, de nuestros hijos, que yo. En la división del cole había mucha gente, no estaban solamente nuestros amiguitos del cuadro. ¿Quiénes quisiésemos que estuviesen en la foto de egresados de nuestra vida? Al menos de lo que llevamos transcurrido hasta aquí. Y segundo, y probablemente lo más importante, desde el más cercano al más lejano, pero que de todas maneras estuviese en esa foto. ¿Qué nos gustaría que nos escribiese como dedicatoria al momento de egresar de nuestras vidas? Sí, porque probablemente si nuestra concepción de ese cuadro, de esa hipotética foto, es lo suficientemente amplia en términos de todas las personas que en algún momento, por una u otra razón, las hemos sentido valiosas como para que nos importe lo que nos escribieron en la foto, bueno, lo que quisiésemos que nos escribiesen en esa foto
es una buena y práctica muestra de lo que tal vez sin haber puesto en palabras hasta hoy, sentimos que es nuestro verdadero propósito. Porque más allá del sentido de desafío, porque más allá de la noción de éxito que cada uno cultive, más allá de las metas y de las legítimas aspiraciones de progreso personal que cada uno tenga, en definitiva, cuando nosotros las asumimos como algo impermanente, decididamente nuestro propósito, nuestro sentido de legado, como anotaba alguien hoy en el chat, está muy vinculado a aquello que nos gustaría que se dijera de nosotros si alguien tuviese que firmarnos la foto de egresados de la vida. Si en algún momento tienen ganas de jugar con esto, jueguen con eso. Háganlo, piénsenlo. ¿Quiénes estarían en su foto de egresados de la vida? ¿Y qué les gustaría que le pusiera cada uno de ellos en su dedicatoria? A propósito de esencias, a propósito de destinos, a propósito del origen, les va a ser fuerte, no tengo dudas. Bueno, ¿estamos con esto? Como les digo siempre, el que quiera hacerlo hace y el que no, no, es para ustedes. ¿Está claro esto? Sí, Fer, te puedo hacer una consulta. Con tu venia, podría, pues yo tengo un ejercicio muy vívido de esto que dijiste, que yo armé una canción con esto, con todas las fotos de mis amigos, ¿Y querés más, cantar? ¿Querés cantarla ahora? no, no, después se las mando por el ¿Querés grupo si vos mandarnos la me... grabación? ¿Podés subirla al grupo? Dale, buenísimo. Está bueno eso. Subirla al grupo. El grupo es para compartir cosas así, y si vos lo sentiste y pero está buenísimo compartirlo, te agradezco, es más, te agradezco que quieras compartirlo. Gracias, Fer. Qué grande. Bien, bueno, como me decían, sí, ya lo sé que es fuerte, y bueno, pero uno tiene, a ver, si estamos hablando de fortalecernos mentalmente, fortalecernos no pasa por agarrar una piedra y golpearnos la cabeza o el corazón. Sí, fortalecernos mentalmente también es enfrentarnos con nosotros mismos, con nuestras aspiraciones, con nuestros deseos, y qué mejor que hacerlo de una manera de esto. Sí, si quieren jugar, jueguen. Frente a la adversidad, en definitiva, jóvenes amigos, no hay muchas cosas más que decir, entender esto que decíamos del camino del héroe, que no es otra forma que entender y aceptar el duelo. ¿Sí? Vieron que a propósito del camino del héroe, ¿sí? Hay otro análisis bastante parecido, que es lo que llaman algunos el ciclo de Kluger, que es entender que un duelo, ¿sí? Tiene distintas etapas que no son eludibles, que invariablemente se van a dar, que van a estar presentes. ¿Sí? De, muchas veces hablamos de las situaciones de crisis. ¿Sí? Y más allá de las connotaciones que cada uno le quiera dar a esto que llamamos crisis, en definitiva, no es otra cosa que decir, al igual que a Simba, ¿sí? Nos movieron el piso, nos cambiaron la imagen que teníamos acerca de lo que debería ser nuestro futuro, de lo que debería ser el futuro deseado, aquello que sabemos, nos cambiaron el piso. Entonces entramos en crisis y ese es el desencadenante de lo que llamamos un duelo. Pero todo duelo se supera, lo que hay que entender, y a propósito de como dicen los orientales, o como se dice en muchas corrientes de la filosofía oriental, el darse cuenta, ¿no? Lo que se traduciría en términos caseros como el darse cuenta, porque frente a la crisis y frente a aquello que decididamente genera una transformación en nuestra vida, lo primero y lo lógico y lo que todos hacemos, y no hay que castigarse, no hay que autoflagelarse más de la cuenta por esto, es decididamente la negación. ¿Sí? No, esto no está pasando, o esto no me va a tocar, o
etcétera, 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 pero tapo el sol con la mano. Y la verdad que hay cosas que no tienen vuelta atrás, ¿sí? Y que sencillamente hay que atravesarlas y asimilarlas. Y por supuesto que después, cuando uno se da cuenta que esa situación de negación no ayuda en nada, no suma en nada, lo que a uno lo invade es la ira, el enojo y también la depresión, y hay que acostumbrarse a atravesar la tristeza a propósito de emociones básicas. Pero tarde o temprano llega la aceptación, y esa aceptación tiene que ver con eso que hoy decíamos, la inmunidad emocional, que no implica no sentir las cosas, sino entender que forma parte de un proceso, de donde surge realmente el aprendizaje. En definitiva, como se suele decir, uno no puede controlar las circunstancias. A propósito de los entornos, a propósito de lo favorable o desfavorable que pueden ser los entornos, las cosas que me salen bien, mal, los obstáculos, lo que hacen las otras personas, que me puede gustar o no, uno no puede controlar las circunstancias, nunca. Lo que sí está siempre al alcance de cada uno es decidir qué hace frente a esas circunstancias. Y a propósito de esta idea, ya que hablamos tanto de el empoderamiento personal, el asumir que el poder de decisión, esta idea de qué hago frente a las circunstancias, es algo que aún en la peor situación está a nuestro alcance, es un mecanismo fundamental para esa idea de inmunidad emocional. Alguna vez les mencioné, inclusive a algunos de ustedes les compartí algo para leer de esto, una pequeña obra de este psicólogo, psiquiatra en realidad, austríaco que se llamaba Viktor Frankl. Más allá de todo, ¿conocen todos más o menos la historia de Viktor Frankl? Tal vez algunos sí, otros no. Bueno, rápidamente para aquellos que no la tienen presente. Lo leí, pero no conozco la historia. No, la historia es muy sencilla, no es para nada sencilla, pero digamos, no admite demasiadas interpretaciones. Víctor Frank es el creador de un enfoque terapéutico que se conoció y se conoce como la logoterapia, de lo cual en realidad deriva, no es la base, la logoterapia es la base de las muchas teorías de abordaje terapéutico más actuales, ¿no? En la logoterapia primero nace la teoría gestáltica, luego hoy día todo lo que son las terapias cognitivas y sistémicas tienen un recuerdo en la logoterapia. Básicamente, este tipo de corrientes terapéuticas, lo que a diferencia por ahí de las teorías psicoanalíticas más tradicionales, lo que plantean es, mira, estás acá, aquí y ahora, ¿sí? Seguramente te deben haber pasado un montón de cosas, seguramente esas cosas deben haber dejado sus huellas, sus cicatrices, pero no vamos a solucionar mucho, lo estoy simplificando, por supuesto, ¿no? No vamos a solucionar mucho dándole vueltas a lo que te pasó y lo que te quedó y lo que no te dejó, sino partiendo del aquí y ahora, de qué manera podés pensarte hacia el futuro, en muy pocas palabras. Pero, como yo le decía, la historia de Víctor Frank en sí misma es muy particular porque no es que él desarrolla esta teoría acerca de la logoterapia en el laboratorio, ¿sí? O porque un día se puso a meditar, sino que tiene que ver con un hecho muy vivencial. Como yo les decía, Víctor Frank, un psiquiatra austríaco de origen judío, ¿sí? Que como tal tuvo el infortunio de coincidir en su vida con el auge de la Alemania nazi, ¿sí? En la Europa durante la Segunda Guerra. Luego, para hacerla corta, Víctor Frank fue prisionero en Auschwitz, ¿sí? En el campo de concentración de Auschwitz, con toda su familia, y durante los años
en los que fue preso en Auschwitz, vio morir a toda su familia en Auschwitz. ¿Sí? Y a partir de eso, él desarrolla esta teoría que tiene que ver precisamente con la búsqueda de un sentido, ¿sí? Con la idea de, bueno, aún lo malo tiene un sentido, pero ¿cuál es el sentido que tiene lo malo? El sentido que tiene lo malo es poder mejorarme. El sentido que tiene lo malo es que a pesar de todo lo peor que me puede pasar, siempre está en mí la idea de que puedo mejorar. ¿Sí? Siempre está en mí la idea de que aunque las circunstancias estén en contra mío, yo puedo elegir qué quiero hacer frente a ello. ¿Sí? Por eso, entre otras, ¿sí? ¿Qué sé yo? Extractaba esta tencia, este comentario que surge de uno de los trabajos más eh, conocidos de Frank, que es un librito que se llama El hombre en búsqueda de un sentido, donde cuenta toda su experiencia en Auschwitz y qué es lo que él aprendió. Fíjate qué terrible esto, ¿no? ¿Qué es lo que se aprende de una situación tan límite y tan fuera de control como es ser preso de una secta de fanáticos, ¿sí? Y ver cómo se llevan en ese fanatismo a lo más preciado de mi vida y ponen en juego mi propia vida? Frank decía, todo puede serle arrebatado a un hombre menos la última de las libertades humanas, el elegir su actitud en una serie dada de circunstancias, de elegir su propio camino. ¿No podemos cambiar la situación?, se pregunta. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que se adopte, con la que afrontes ese sufrimiento. Y me parece que esta última frase también refleja un poco lo que decíamos recién, ¿no? Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Hoy cuando hablábamos, ¿sí?, de la inmunidad emocional, de alguna manera a esto nos referimos, ¿sí? Plantarse desde la situación, desde una situación que no solamente probablemente no haya generado, sino que desde ya que no manejo, y plantearme cómo quiero salir de eso, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero que pase conmigo a partir de esas cuestiones? ¿Sí? Eh, otro, a veces superar, por supuesto que superar el duelo, ningún duelo es fácil de superar. Si me permiten, el dolor también forma parte de la condición humana. No me refiero al dolor físico exclusivamente, ¿no? Ni siquiera prioritariamente, me refiero al dolor emocional. El dolor es parte de la condición humana. Ahí, y nadie puede evitar esa sensación, ese sentido de dolor en el medio de un duelo. Pero sobre esto me gustaría compartirles también otro pensamiento que tiene que ver con un psicólogo, en este caso contemporáneo, y si no es contemporáneo se debe haber muerto hace muy poco, no, creo que está grandecito, pero no se murió, que es un psicólogo canadiense que se llama Martin Seligman, ¿sí? Que también trabaja fundamentalmente sobre el tema del duelo, sobre el tema de la resiliencia, como decía hoy Virginia, y como la superación, que de una manera mucho más esquemática, pero también para mi gusto fácil de comprender. Dice, muchos duelos no se superan fácilmente porque nuestra mente nos juega una mala pasada respecto de ellos y crea artificialmente, en muchos casos, ¿sí?, determinados obstáculos para poder superarlo. Seligman, en particular, habla de tres grandes obstáculos, ¿sí?, que nos ponemos a nosotros mismos a propósito de las creencias y, como decíamos al principio, siempre de las creencias. Que él dice la personalización,
la generalización y la permanencia. Y estas son construcciones mentales, es decir, son creencias que nosotros de una u otra manera tenemos tendencia a adoptar cuando atravesamos una situación de duelo. También por eso algunas prácticas que después me voy a permitir sugerirles. ¿Qué es esto? Y Seligman dice, bueno, a ver, el primer obstáculo que nosotros mismos nos ponemos a partir de esos juegos de nuestra mente es la personalización. ¿Qué significa esto de la personalización? Cuando frente a una situación de quiebre, frente a una situación de crisis, lo que nos viene a la cabeza es, esto me pasa solamente a mí. ¿Sí? ¿Por qué me tiene que pasar esto? Qué desgraciado que soy. Mentira, mentira. Por más cruda que sea la situación, por más jodida que yo, no sos la única persona a la que le pasa. ¿Sí? Imaginá la situación más terrible que se pone, no sos la única persona a la que le pasa. No sos alguien señalado por el orden natural para que le pase todo lo malo. Y lo peor, que esa idea de personalización en muchos casos, sobre todo, como hablábamos hoy con algunos de ustedes, cuando uno viene con la autoestima a los tumbos, es no solamente soy el único al que le pasa esto, sino que adicionalmente es mi culpa. Y esto es todavía mucho más terrible, ¿sí? Esto me pasa solo a mí y seguramente debo haber hecho algo para que me pase. Es mi culpa. Decididamente, cuando nosotros en una situación de quiebre, cuando personalizamos, para tomar nuevamente la expresión de Seligman, una situación de quiebre, lo que estamos haciendo es generando un obstáculo, ¿sí?, para superar el duelo. Como decíamos en su momento cuando hablábamos de las creencias limitantes y del poder de nuestro lenguaje, el tema en esto es cambiar esa afirmación. Mira, la verdad que es una situación de merdis, pero no es que me pasa solamente a mí, le pasa a un montón de personas. Y no necesariamente tiene por qué ser culpa mía. Tal vez como esto no implica deslindar responsabilidades, ojo, no confundamos. Pero tal vez, como le pasó al propio Frank, él no tenía la culpa, ¿sí?, de ser judío y de estar en Austria en el auge del Tercer Reich. No es mi culpa, no me la busqué. Ole. Bueno, saquémonos de la mochila la idea de que somos los únicos los que nos pasa y que algo malo debemos haber hecho para eso. Siguiendo el razonamiento de Seligman, ¿sí?, la idea en muchos otros casos, el, el poder sacarnos de la mochila algunas otras creencias negativas también pasa por romper con la idea de la generalización. La idea de la generalización es cuando nos pasa algo en algún terreno o en alguna cuestión y nuestro entendimiento es que eso se va a extender a todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Que, como si dijésemos, un fracaso, ¿sí?, en un aspecto puntual implica que toda nuestra vida es una mierda. Vamos a decirlo en estos términos, ¿sí? Y que cualquier cosa que nos pasa se va a extender a todo. ¿Sí? Entonces, tipo, no sé, me salió mal un negocio y como consecuencia de eso, soy un fracasado y voy a perder mis afectos y voy a perder la... No ocurre, no ocurre. Cuando más yo pueda focalizar, o no sé, fracasó algún tipo de relación afectiva en la cual había puesto mucho de mí o estaba convencido por ello, y como consecuencia de eso, esto es una catástrofe integral que arrastra todas las cosas buenas que tengo en mi vida. No, muchachos, esto tampoco ocurre. ¿Sí? Si nos vamos a sacar de la mochila la piedra de la personalización, también saquémonos la piedra de la generalización. Y hay una todavía mucho más jodida, ¿sí?,
siguiendo este análisis de Seligman, que es la idea de la permanencia. Esto va a durar para siempre. A ver, si hay cosas que duran para siempre, de todas maneras ya no somos los mismos, por lo cual decididamente hay que mirarlo de otra manera. Pero la mayor parte de las cosas, como decíamos, realmente la mayor parte de los quebrantos, la mayor parte de las cosas que nos asaltan y nos aquejan, en realidad no son permanentes. Tienen su ciclo. Todo se supera. En la medida en que podamos actuar, porque estas tres cosas no son inventos, vuelvo a insistir, son tendencias humanas, ¿sí? En la medida en que podamos trabajar para sacarnos de la mochila estas tres piedras, seguramente vamos a andar más livianos. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Sí? Bien. Sí, muy bien. Bárbaro. Entonces, permítanme que avance un chiquitín. Un momento para reflexión. Segundo, y tampoco es necesario, ¿sí?, que lo hagamos ahora y ese tipo de cuestiones, pero a propósito, no sé, de fotos de egresados y eso, les planteo otro jueguito para si quieren, y esto es más como un recurso para afrontar determinados momentos, que si quieren lo pueden poner en práctica, aunque no sea el momento presente, con algo que represente vuestra memoria vívida de un mal momento. Pero el concepto es, en el momento que afrontamos, como decíamos hoy, una situación de quiebre, que afrontamos una crisis, hay cuatro preguntas, ¿sí?, cuatro preguntas poderosas a propósito de esto de la actitud y de elegir qué hacer con las circunstancias y lo que veníamos diciendo. Hay cuatro preguntas poderosas que los invito a hacerse. Y es casi como para decir, como el otro día cuando hablábamos del botiquín de emergencia, bueno, esto si lo quieren sería parte del bolsillito del botiquín de emergencias, ¿sí? No tiene la finalidad de ese incentivo, ¿sí?, del que hablábamos el otro día, pero es un recurso muy sencillo para aplicar en determinados momentos. Mira, la próxima cosa que te salga mal, pero que te salga mal, mal en serio, cuando se te cae la piedra en la cabeza, que ahora, ¿qué carajo hago? Qué terrible, y como decíamos recién, y lo personalices y lo generalices. Entonces, hay cuatro preguntas poderosas. Es el momento, como digo, simbólicamente de abrir ese bolsillito de la mochila, sacar la tarjetita, ¿sí?, y leerla. Es decir, hay cuatro preguntas poderosas que debería hacerme en los momentos de crisis. Primero, asumiendo que no hay vuelta atrás y que hay circunstancias que no se van a volver atrás. ¿Cómo quiero vivir esto que me pasa? Lo que sea, por terrible que te parezca. Insisto, vos no controlás las circunstancias, pero sí elegís cómo atravesar esas circunstancias. Y la pregunta es, ¿cómo quiero vivir esto que me pasa? Y a partir de eso que me está pasando, y segunda pregunta poderosa, es, ¿qué necesito aprender de todo esto? ¿Qué puedo sacar en limpio? Porque el aprendizaje, en un sentido amplio, que es lo más maravilloso que le puede pasar a un ser humano, es algo que nos hace crecer hasta el último día de nuestras vidas. Ahora bien, y tercera pregunta, y si lo queremos poner bien en situación, realmente frente a esa situación de quiebre, ¿cuál es el mayor desafío que enfrento? Y aún, en lo peor de lo peor, ¿qué hay de bueno en este cambio? Todo duelo, por terrible que nos parezca,
toda situación de crisis claramente representa un cambio. ¿Qué puede haber de bueno en ese cambio? No hay nada que sea todo oscuro. Aún lo más oscuro tiene un espacio de brillantez. La próxima vez que te pase algo feo, saca la tarjetita de tu mochila y hacete estas 4 preguntas poderosas, como las denominó, como me permito que las denominemos allí. ¿Cómo quiero vivir? La más importante de todas, probablemente. ¿Cómo quiero vivir esto que me pasa? Vos elegís cómo lo querés vivir. ¿Qué vas a aprender? ¿Qué representa realmente ese desafío? ¿Y qué puedo encontrar? Y yo decía, no, pero para, hay situaciones que no podés sacar nada de positivo. Mentira. Todo cambio, de una u otra manera, aunque al principio lo menospreciemos, siempre tiene en el fondo algo que podemos extraer como positivo. Poder asumir, poder asumir esta idea también es de alguna forma prepararse para las contingencias, ¿sí? Que siempre van a estar presentes. Muchas veces hablamos de ser optimistas frente a la realidad, frente a determinadas situaciones. Y ser optimista no significa ser ingenuo. Ser optimista no significa imaginar que todo va a andar bien y que no va a pasar nada. Esto no es ser optimista. Ser optimista implica asumir que siempre puedo encontrar, como decíamos recién, una oportunidad para crecer, aún en la peor de la situación. Claro, lo que pasa es que ahí hay otra cuestión en el medio y acá nuevamente me voy a detener un poquitito, porque es otro tema central en esta cuestión de la fortaleza mental, que es el tema de los miedos. Y digo así, miedos, puntos suspensivos, y la dejo picando. ¿Qué onda con los miedos, che? ¿Cómo juega esta historia de los miedos? ¿Quién quiere compartir algo de esto? Y depende de qué estamos hablando, de A un ver, miedo contame. real, de algo irracional, porque hay muchos tipos de miedos que nos condicionan, porque en sí el miedo es una de las emociones más primitivas que nos ha Por ayudado a supuesto. evolucionar, Ujú. porque pensar si vamos a evitar el tigre o no evitar el tigre nos hubiera costado bastante más. Entonces, Sin lugar a dudas, querida amiga. creo que Los, sentir miedo ahí es voy, algo, Aldo. Sí, algo muy, una respuesta emocional y fisiológica, ¿no? Pero ajá. también puede ser una condicional psicológica más que física. Los Este, miedos son estos. luces también ¿Están es viendo la una imagen? muy buena metáfora. Los miedos son un semáforo, ¿sí? Los miedos, ahí voy, y sí, brillante, Manuel. Sí, claro que los miedos nos detienen muchas veces. Ahí voy, Aldo, a lo que querías aportar. Los miedos son un semáforo. Como todo semáforo, los miedos nos encienden luces rojas frente a determinadas situaciones y claramente nos dicen cuándo debemos detenernos, a veces por lo positivo y a veces no. Evidentemente, si transitáramos por la vida sin semáforos, en algún momento vamos a tener un accidente feo. ¿Sí? Pero ojo, a nadie le serviría un semáforo que esté permanentemente en rojo. Y ahí es cuando el miedo se transforma en paralizante. Si el semáforo está permanentemente en rojo, no nos sirve. No nos sirve como semáforo.
todo lo que puede significar, en términos de lo que decía Vicky recién, ¿no? Sobre el miedo como una emoción primaria y que está directamente ligado a nuestra capacidad de supervivencia. Todo eso se anula cuando el miedo se convierte solamente en la luz roja que está permanentemente encendida. Cuando el miedo es tan paralizante que anula nuestra capacidad para asumir riesgos. Y ahora vamos a dar una vuelta de tuerca sobre esto. Spoiler, y a propósito de lo que decía Vicky, ¿sí? Este, sí, obviamente, claro que sí, Mónica. Claro, claro que sí. A propósito, el comentario interesante que hace Mónica en el chat. Y un spoiler, o más bien un pequeño trailer de algo que quiero que analicemos ahora, a propósito de esto que decía Vicky, y ahora hago la ronda con Aldo y con Vicky que querían aportar nuevamente algo. Este, el problema de los miedos no es el miedo primal, el miedo de supervivencia. El problema de los miedos es que la mayoría de los medios están de nuestros miedos cotidianos, están sobredimensionados. Es tan fuerte lo que pegan nuestros miedos como emoción primal que los miedos están habitualmente sobredimensionados, como la imagen esa primera que compartíamos, ¿sí? Parte de nuestro instinto primario nos lleva a sobreestimar los miedos. Y esto sí es un problema. Aldo, ¿qué querías comentar hoy? Perdón, no te robo más. Hola, Fernando. ¿Se me escuchan bien? Sí, Buenísimo. Bueno, lo que les quería comentar es que para mí los miedos, más allá de ser un momento de desconocimiento, obviamente para algunas personas suelen ser el disparador para poder romper ese estadio de inseguridad. Por ejemplo, a mí lo desconocido me llama muchísimo más la atención y no me provoca miedo, sino que me dan ganas de saber un poquito más y un poquito más. A Ujú. veces puede haber imprudencia de mi parte o temerariedad, depende cómo lo quieran ver, pero ¿qué serían los héroes sin un poco de miedo, no? ¿Cómo habrían sorteado todos sus obstáculos sin él, no? El miedo no se puede eliminar, hay que aprender a convivir con él, evitando fundamentalmente que se sobredimensione. Ahora vuelvo con esto. Vicky, ¿querías aportar algo más? Sí, porque estuve leyendo material que mandaste de Víctor Frank y otras cosas que vi, porque yo a veces me empiezo a leer por un tema y me voy por las ramas, Me parece termino fantástico. averiguando otras cosas. Y él habla justamente de eso, ¿no? Del estímulo y la respuesta, que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y que en ese espacio es donde reside nuestra libertad y nuestro poder de elegir realmente cuál va a ser nuestra respuesta. Que el miedo es el estímulo y es lo que elegimos hacer con él. Por ejemplo, es lo que la gente se equivoca cuando dice, ay, qué corajoso. O sea, el coraje no está en no sentir miedo, sino en qué hacer a pesar de A tener pesar del miedo. miedo. Exacto. Es que muchas veces también lo que ocurre es que esto que decíamos recién de que los miedos se sobredimensionan. También, como muchas veces se dice en determinadas corrientes psicológicas, de una forma concreta, el 90% de las cosas terribles que imaginamos que puedan ocurrir, la verdad que nunca ocurren. Y si ocurren con un impacto mucho menor del que se piensa. Ojo, estamos, si lo querés, genéticamente preparados para eso, y es lógico que así sea, como decíamos recién, parte de nuestro instinto de supervivencia. ¿Escucharon alguna vez esta expresión? Premeditatio malorum. Sí, ¿Sí? ¿Alguien la es el escuchó? famoso presentimiento malo que voy a tener. Ajá. Eh, es una expresión muy ligada, este premeditatio malorum, es una expresión muy ligada a la corriente filosófica que se conoce como estoicismo, ¿sí? Que trabaja mucho sobre esta historia de los miedos y fundamentalmente trabaja mucho, a pesar de su antigüedad, por supuesto, y sus remozamientos, trabaja mucho sobre la idea esta de los miedos, pero fundamentalmente
trabaja mucho sobre esta idea de lo que puedo controlar y lo que no puedo controlar, y hasta dónde muchas veces termino maximizando o sobredimensionando. Esta idea del premeditatio malorum, en definitiva, ayornado y llevado a los tiempos actuales, lo que implica es, si vos realmente haces un esfuerzo por racionalizar la raíz de tus miedos, la mayor parte de las veces te vas a dar cuenta que lo estás sobredimensionando. ¿Sí? El premeditatio malorum es anticípate mentalmente a lo malo. ¿Sí? Premedita, ¿sí? Premedita los malos, ¿sí? Premedita lo malo, ¿sí? Premeditate malorum, premedita lo malo, no para vestirse de pesimismo, sino para entender que aún lo malo seguramente es menos terrible que lo que ocurre si dejas volar tu imaginación y si dejas que tu inconsciente transforme ese miedo primal en aprehensión. Cuando uno saca a relucir y trata de llevar a un plano consciente sus miedos, la mayor parte de las veces se entiende que, por supuesto, que es legítima la precaución, pero que la mayor parte de las veces las consecuencias imaginadas inconscientemente terminan siendo más terribles de lo que en realidad puede ser. A ver, permítanme que les dé un ejemplo absolutamente tonto. Una persona legítimamente puede temer, no vamos a los miedos más primales que tienen que ver con la muerte, que tienen que ver con la incapacidad física, ¿sí? Insisto, como si el 90% de los miedos, no nos concentremos en el 10, vamos a los otros. Una persona legítimamente puede temer el desamor, la pobreza. ¿Quién alguna vez, frente a un quiebre afectivo importante, no ha sentido que nunca más voy a volver a... Ah, de nuevo vamos al tema del consciente. Piénsenlo. ¿Es real esto? Esto no es real. No, pero de la misma manera que los estoicos, me parece que en ese sentido es como que te prepara para te prepara para el peor escenario. ¿Correcto? Y uno va buscando las estrategias. Bueno, si esto me pasara, después aminora, porque como el impacto no es el mismo, no es tan malo como uno lo llegó a pensar. Es tal como Eh, lo decís, Lau. Es tal como lo decís. Es exactamente. El hecho de poder jugar con esos escenarios, aunque sean negativos, no solamente nos prepara para la contingencia, como decíamos hoy, sino que también nos permite ver que no es tan terrible, ¿sí? Que en definitiva no va a ser tan terrible. Como decía también a propósito de pensamiento célebre, como decía Luis Pasteur, ¿sí? En algún momento vos, Lau, que tenés un contacto de ese palo, ¿sí? Como decía Luis Pasteur, espero lo mejor, pero me preparo para lo peor, ¿no? Bueno, eso también está en el espíritu del premeditare malorum. Es lo mismo que decir, hay que animarse, ¿sí? A mirar a los miedos a la cara. Si ocurre esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Ok, vamos a suponer que sea lo peor que puede. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Recuerdan, vuelvo a la tarjetita de las preguntas poderosas. Solamente que anticipando, si esto pasara, ¿cómo voy a elegir vivirlo? ¿Cómo voy a elegir transitarlo? Nuevamente, no es real. Sí, claro, claro. Sí, coincido también, Mónica. Este, a ver, para un cachito porque se me cortó la mitad del mensaje. Claro, sí, obviamente, obviamente, obviamente. Es decir,
la mayor parte de las veces nuestro inconsciente es como cuando en algún momento decíamos por qué nos asustan las pesadillas, ¿sí? Porque nuestro inconsciente no separa la realidad de la imaginación. Aunque no estemos dormidos, aunque estemos en vigilia, nuestro inconsciente sigue funcionando y sigue sin poder separar la realidad de la ficción, o la realidad de la imaginación. Y esa inseparabilidad de la realidad de la imaginación es lo que naturalmente, e insisto, casi por una cuestión instintiva de conservación, hace que naturalmente nuestros miedos, ¿sí?, se terminen exagerando. Entonces, como les digo habitualmente, para el que tenga ganas de jugar, ¿cuáles son sus miedos más terribles? ¿Se animan a ponerlos sobre el papel? No caigan en lo básico, ¿eh? No caigan en que mi hijo tenga un accidente. No, no, ¿cuáles son todos? Está bien, si quieren pónganlos esos. Pero ¿cuáles son todos sus miedos? Pónganlos en papel. Desde los más jodidos a los más elementales. ¿Y cuál es la peor consecuencia que pueden imaginar de cada uno de ellos? Cuando después de hacer, digo, esta doble columna de cuáles son nuestros miedos y cuál es la peor consecuencia que espero de ellos, empiecen a analizarlo y traten de racionalizarlo, se van a dar cuenta que hay un montón de esa lista de consecuencias que se tachan a sí mismas. ¿Va a ser feo? Sí, pero no va a ser tan terrible como lo imaginan la mayor parte de las veces. De esto se trata, de esta idea del premeditatio malorum, ¿sí?, del que estamos hablando. Es un recurso reflexivo para enfrentar nuestros miedos paralizantes. Vuelvo con este concepto. Es un recurso reflexivo para enfrentar nuestros miedos paralizantes. ¿Estamos acá con esto? Hagan la doble columnita de los miedos y jueguen con Sí, esto y se les van a caer un montón. Esto no significa que a partir de ahí se van a convertir en un superhéroe y tampoco es bueno adoptar un perfil hipertemerario, ¿sí? La prudencia es una sana consejera, no voy a ser original en esto, pero tengan presente que la mayor parte de nuestros miedos están sobredimensionados. Dimensionar nuestros miedos es la consigna, dimensionar nuestros miedos, ¿sí? Es adquirir un recurso práctico para poder afrontar la adversidad, aunque no sea lo que esperamos, ¿sí? Cuando, a propósito de la metáfora de la imagen, ¿sí?, cuando despejamos la sombra, cuando despejamos la sombra, nos damos cuenta que la garra que nos acecha es mucho más pequeña que lo que se refleja en la pared. ¿Ok? Como se suele decir, la vida, ¿sí?, en definitiva, es una suerte de juego infinito, ¿sí?, donde, salvo lo que tiene que ver puramente con nuestra existencia, todo va y viene y todo es circular. Y por eso, y a propósito de esta cuestión del pasado y de qué tanto me pesan las experiencias, ¿no? Que hoy, cuando yo les preguntaba por qué perdemos ese espíritu de niños, y algunos, creo que Laura Mesía, el peso de nuestra historia, nuestras frustraciones, yo los invito, ¿sí?, yo los invito a que hagan el siguiente. Sí, claro, Manuel, es aceptar lo que no podemos controlar, sin lugar a dudas. Pero yo los invito también a que, y esto casi como una práctica, ¿no? Cuando, sobre todo aquellos que tengan muy arraigada la idea de
lo que hice, lo que dejé de hacer, en qué me equivoqué, en qué no, ¿viste? Esa rumiación sobre lo que podría ser y no fue y ese tipo de cosas. Déjense de joder, ¿sí? Déjense de joder con revolver lo que pasó porque no van a solucionar nada, ¿sí? Absolutamente nada. Y sí adoptar, yo digo, la postura de hacer su balance vital al día de hoy. Pero hacer el balance vital al día de hoy implica también, es un buen truco, ¿sí? Es un buen truco para asumir que además, como lo venimos diciendo hasta aquí, de no poder manejar, ¿sí?, determinadas circunstancias y sí, en todo caso, poder gobernar nuestras actitudes o aprender a gobernar nuestras actitudes frente a esas circunstancias, también es un buen truco, ese balance vital diario, es un buen truco para despojarnos, ¿sí?, de el excesivo peso en nuestras mochilas que tienen que ver con lo que pasó. Porque si en definitiva, hoy a la noche, dicho simbólicamente, cuando te acostás y te vas a dormir, decís, ¿cuál es mi balance al día de hoy? Mira, hay una gran paradoja. Si te da positivo, no hay mucho para revisar del pasado, ¿sí? Cuando vos decís, hoy, aquí y ahora me siento bien, ya está, el pasado ya fue. ¿Qué vas a estar revolviendo? Pero la gran paradoja de esto es que si ese balance vital te da negativo, tampoco tiene sentido hablar del pasado, porque ya pasó y no lo vas a poder cambiar. Pensá qué es lo que vas a hacer a partir de mañana, en todo caso, para que eso no se repita. Liberate del ancla de lo pasado. ¿Ok? ¿Estamos hasta acá con esto? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, entonces, jovencitos y jovencitas, permítanme esto, ¿no? Que el pasado no te esclavice, que el presente no sea una evasión y que el futuro no te vuelva ansioso. ¿Sí? Me parece que es un buen resumen de esta parte de esta historia que estamos compartiendo. Hoy cuando en una de las primeras intercambios, ¿sí?, que hacíamos con algunos de ustedes, yo les decía, hay dos conceptos muy importantes, creo que Vicky lo había aportado de entrada. Hay dos conceptos muy importantes en torno a esto que analizamos. Uno era esta historia del camino del héroe y de entender cómo son los ciclos de los duelos y la idea de reencontrarnos con nosotros mismos. Y otra era esta cuestión que estaba subyacente del propósito o de la inspiración, cuando yo les decía lo de la foto de egresados. Y en torno a esta cuestión sobre el sentido del propósito, yo digo, muchas veces, y más allá de esas aproximaciones que podés ir generando, digo que cuando uno se pregunta sobre su propósito y su razón cotidiana, la cuestión pasa por hacerse la pregunta correcta. ¿Y a qué me refiero con esto de la pregunta correcta? Yo estoy seguro, y no solamente con quienes estamos aquí, ¿sí?, sino con cualquier persona con la que me pudiese cruzar en este momento por la calle, si yo le pregunto qué hace, seguramente me va a poder dar una respuesta bastante sólida y rápida. Porque generalmente, sobre todo en la sociedad contemporánea, acostumbramos a definirnos en función de nuestro laburo, de nuestra profesión, precisamente del qué hacemos, ¿sí? Entonces yo le pregunto y uno me dice, no, yo soy médico, otro me dice, yo soy camarero en el bar de la esquina, otro me dice, atiendo un kiosco, ¿sí? Soy cajero en un supermercado, otro me dice, soy arquitecto, ¿sí? Todo, es muy fácil definir el qué,
¿Qué haces? ¿Qué sos? Es recontra fácil definirlo, más allá de cómo uno lo haga. Si me quedo charlando con ellos, si me quedo charlando con esa persona, seguramente voy a también obtener una respuesta rápida y bastante contundente en términos del cómo. ¿Sí? Yo le puedo decir a mi amigo Aldo, che Aldo, ¿qué haces vos? Y él me puede decir, soy economista en un sentido amplio, soy músico. Ah, qué bueno, Aldo, sos músico. Y él me puede decir, che, ¿cómo es esto de ser músico? Fíjate qué sencillo, ¿no? Para él me diría, bueno, yo compongo, interpreto un instrumento, cuando me siento a componer, lo hago de esta manera. Es también bastante fácil definir el cómo cuando uno se define a partir del qué. Ahora, la cuestión es si el qué, en términos de propósito, en términos de inspiración, si el qué y el cómo son las preguntas correctas, o si la pregunta correcta en todo caso, a propósito de esa idea del sentido de propósito, es el para qué. Vos sos economista, vos sos músico, ¿para qué? Vos sos enfermera, ¿para qué? Vos sos empresario, ¿para qué? Vos sos marketinero, ¿para qué? ¿Qué es lo que hay más allá? ¿Qué es lo que te moviliza? Vos que sos contadora, ¿para qué? No recuerdo las profesiones de todos, ¿eh? No me rompan las pelotas. ¿Eh? Les tiro los ejemplos que me vienen a la cabeza. ¿Para qué? Esta es la pregunta. ¿Para qué? No es una respuesta que debe forzarse, ¿eh? No es una respuesta que debe forzarse, no es una respuesta que a veces surja naturalmente. Forma parte de ese proceso de desarrollo interior. Pero, ¿qué es lo que en definitiva nos permite, y también nuevamente a propósito de la foto de egresados, ¿sí? Explorar ese sentido material de trascendencia, ¿no? Es decir, che, ¿para qué estoy acá? ¿Qué es lo que quiero que quede de mí? Bueno, cosas que me permito sugerirles, que me permito recomendarles como prácticas, como recursos, amén de lo que estuvimos conversando. En esta búsqueda, traten de comenzar a sumar a sus rutinas pequeñas experiencias, que no necesariamente implican tirarse de un puente, ¿eh? Si alguien tiene ganas y le copa hacerlo, hágalo. Pero a veces la falta de propósito o esta incapacidad que a veces vamos acumulando en términos de poder afrontar esa adversidad, como nos viene convocando, tiene que ver con que estamos demasiados encerrados, a veces sin darnos cuenta en nuestras propias rutinas. Ojo, no tiene nada de malo tener rutinas, todos lo necesitamos y aquellos que disfrutan, ¿sí? Como espero que ojalá sea siempre así para todos, aquellos que disfrutan, aquellos que hacen y aquellos que... Está bueno, pero aún la rutina más maravillosa necesita de nutrirse de otras cuestiones. Y aunque uno esté recontra bien con lo que hace y cómo lo hace, a propósito del qué y el cómo, a veces también esa búsqueda del para qué está en experimentar cosas nuevas, aunque sean chiquititas, aunque sean de escaso tiempo. Tener la política de permanentemente incorporar nuevas experiencias suma. De la misma manera que suma, más allá del qué y el cómo, asumir compromisos con los otros, ¿sí? Asumir, si lo quieren
compromisos que no tienen que ver con nuestro interés directo, lo que podemos obtener como recompensa, aunque sea un cachito apenas, salir también de esa cotidianeidad transaccional en la que permanentemente todos estamos inmersos. Y hay algo que para mí es muy importante también en este cuadro de prácticas y experiencias nuevas que me permito recomendarles, que es algo que yo llamo la estrategia de la hidra. La hidra es un animal mitológico, ¿sí? Eh, ¿Alguien sabe, alguien tiene presente cómo era cómo era la mística de la hidra o qué es lo que representaba la hidra? La ¿No? hidra era un animal mitológico que mató Hércules, que cada Sí, vez que se le cortaba una cabeza, le volvían a crecer dos más. exactamente, exactamente. La cuestión de la hidra era cuando le cortaban la cabeza, le nacían dos. ¿Por qué utilizo esto simbólicamente? La angustia, que también es un sentimiento, en este caso humano, la angustia, cualquiera sea su origen, se vence con el movimiento. El problema es cuando vos no tenías dónde moverte. Y cuando hablo de moverte no me refiero exclusivamente al acto motriz, ¿sí? Me refiero a tener algo en la cabeza. Hay una frase que algún viejo compañero de ruta me había escuchado muchas veces cuando me dice, cuando estabas, yo digo, acá estoy, manteniéndome ocupado y haciendo cosas, ¿sí? Porque ese mantenerse ocupado y haciendo cosas significa mantenerse en movimiento y significa de alguna manera, ¿sí? Esto que yo simbolizo como la estrategia de la hidra. Hay cosas que te salen mal, por supuesto, pero cuando algo te sale mal hay dos para reemplazarla, ¿sí? Se te rompió, bueno, hay dos esperando para reemplazarlo. Cuando está muy bueno el enfoque, la concentración, pero la reparación del alma en los fracasos tiene que ver con que vos tengas otras cosas. Si te cortan una cabeza, que te nazcan dos. El movimiento, insisto, no me refiero al movimiento como acto motriz, ¿sí? Solamente. El movimiento es reparador. El movimiento siempre es reparador. Pueblen sus vidas de diversidad, aunque sea con cositas pavas, ¿sí? Y ya en el último tramito segmento de la noche no puedo, con mi genio les quiero dejar alguna tareita para el hogar, insisto, para que tenga ganas de hacerla. Y por supuesto, también como habitualmente digo, esto es para ustedes. El que quiera hacerlo hace y el que no. Y por supuesto también, como también algunas veces le digo, el que tenga ganas de compartirlo, estoy a disposición para darles, aunque sea sencillamente, alguna devolución de eso. Primera tarea, primera recomendación. Permítanme primero una introducción. Muchas veces las personas nos frustramos cuando decimos que no cumplimos con nuestras metas. ¿Es así? Cuando nos proponemos, Sí, ¿sí?, lograr determinadas cosas y no las cumplimos. ¿Correcto? La pregunta es, en el marco de los múltiples deseos y caprichos, dicho capricho en el buen sentido, que a alguien se le puede cruzar por la cabeza,
¿Realmente es significativo ese logro? ¿O muchas de las cosas que nos pensamos en un determinado como metas en realidad no significan tanto para nosotros? Porque si realmente no significan tanto para nosotros, lo más probable es que no las cumplamos porque no le pongamos la suficiente energía, pero que lo anotemos en el casillero de los fracasos. ¿Se entiende, no? El planteo. A ver, Sí, perfecto. yo en una época de mi vida, después de contarte una intimidad, yo en una época de mi vida, por ejemplo, se me había cruzado, hay otro ejercicio que en algún otro momento y más adelante les voy a sugerir, pero por otro tema que está bueno. Yo en un momento de mi vida tenía ganas de aprender a jugar al polo. No me preguntes por qué, ¿sí? Porque ni siquiera soy fanático de los caballos. Se me ocurrió que quería jugar al polo. Y lo tenía y lo tuve durante algunos años como una meta, deseo de logro. Y un día dije, la verdad, ¿tengo en serio ganas de jugar al polo o es porque en algún momento... Le estoy dando un ejemplo boludísimo, pero absolutamente real, ¿sí? Digo, esto de jugar al polo es una pelotudez. Ni siquiera me gustan los caballos, ¿sí? Pero, insisto, créanme, es boludísimo, pero real. Nunca lo hice, porque en un determinado momento dije, pará, flaco, ¿por qué apareció esto en mi lista de deseos, en mis necesidades de logro? Casi por un capricho, casi porque... Pero realmente esto es significativo para mí. No solamente nunca lo voy a poder hacer y me va a quedar con esa sensación de frustración, sino que realmente no lo deseo. No es un logro que me movilice. Y así, aunque sea en forma más explícita o más oculta, todos tenemos nuestras expectativas y expresiones de logros, muchas veces que simplemente están ahí pero que no alcanzamos a desmenuzarlas realmente como para poder juzgar hasta qué punto las sentimos como realmente significativas. Entonces los invito a hacer este laburito para los que tengan ganas y por supuesto, el que lo quiera compartir, luego lo comparte. Es sencillo, es cortita. Agarren hojita en blanco y hagan una lista de todas aquellas cosas que en algún momento se les cruza por la cabeza que quisieran alcanzar, que quisieran lograr, que quisieran que les pase, todos esos deseos por más loco y pelotudo que les parezca. Y que sea bien extensa la lista. Y una vez que tengan esa lista extensa, agarren uno por uno y pregúntense, ¿qué sacrificio estarían dispuestos a hacer para cumplirlo? Porque si el sacrificio al que están dispuestos no tiene la suficiente entidad, entonces es mentira que eso sea una necesidad de logro de ustedes. Y se van a ahorrar frustraciones. ¿Sí? Era como decir, no, a mí me gustaría, como yo te decía, jugar al polo, qué sé yo, pero para hacer esto tendría que, también una boludez, ¿no? Todos los fines de semana dejar mi hogar y mis rutinas de fin de semana, qué sé yo, para ir a andar a caballo por el Ara. Ni en pedo, pero ni en pedo. Bueno, entonces no tengo tantas ganas de jugar al polo. ¿Se entiende, no? Sí, tengo ganas de aprender percusión latina. Bueno, pero esto implicaría que tengo que dejarle paso y tengo que borrar otros pasatiempos, por llamarlo de alguna manera, que tengo. ¿Estoy dispuesto a hacerlo? No, la verdad que no. Entonces no tengo tantas ganas. Y cuando uno realmente no tiene tantas ganas
o cuando uno no está dispuesto a generar determinados sacrificios en función de aquello que se supone que quiere lograr, realmente no lo desea tanto. Y despojarse de un deseo que no está aparejado con el compromiso de sacrificarse por ello, es sacarse un quilombo de la cabeza. Sáquense los quilombos de la cabeza. No se compren frustraciones gratuitas. Cuando uno se propone alcanzar algo, pero no está dispuesto realmente, cuando se lo piensa en frío, cuando no está dispuesto a sacrificarse por ese algo, entonces es porque realmente no lo desea. No se compren una frustración gratuita, que después las frustraciones ya vienen solas y por otras cosas. Como en esto que les digo, como en un montón de otras cosas, el ponerlo, ¿sí?, en el papel, ¿sí?, el ponerlo en el papel, ayuda, no tengan dudas que ayuda. Nos permite nuevamente ver un poquito mejor nuestro interior respecto de algunas cuestiones. Los invito, al igual que con la foto de egresados y con el que tenga ganas de jugar un poquito con esto, que juegue. También va a descubrir muchas cosas de sí mismo. En definitiva, y para cerrar, porque no quiero abusar más de la cuenta de nuestro tiempo compartido de hoy, hay algo que quiero rescatar, como entre las muchas ideas que hemos compartido hoy y que ya veníamos arrastrando el otro día, hay algo que quiero resaltar por sobre todo. No hay forma posible de controlar las circunstancias, ¿sí? Con lo bueno y con lo malo. Como bien decía hace un ratito Manuel en el chat, asumir que aquellas cosas que están fuera de mi control es un paso gigantesco en el desarrollo. Pero la actitud, la decisión de lo que hago con eso, por supuesto que sí es algo que puedo manejar y que puedo controlar. Y me gustaría contarles una pequeña historia que está reflejada aquí en esa imagen que les mostraba. Vos sabés que dice, había, sí, viste, en un escuela, un colegio, qué sé yo, dos pibes, dos alumnitos muy impetuosos, muy vivos, como decías habitualmente, que en esa mezcla de admiración, pero a la vez también de cierta injundia, querían jugarle una broma a su maestro, aquel que reconocían como su maestro más sabio. Entonces uno le dice al otro, che, viste que el maestro, qué piola que es, que siempre parece tener respuesta para todo. Vamos a demostrarle que no tiene respuesta para todo. Lo vamos a poner en una situación incómoda. A ver, entonces agarra una mariposa, ¿sí?, como la que veíamos recién en la imagen, ¿sí? Agarra una mariposa y le dice al otro, bueno, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a ir y lo vamos a encarar al maestro. Yo voy a tener la mariposa entre las manos y le voy a decir, maestro, usted que la tiene tan clara y que es tan sabio, ¿me puede decir si la mariposa que tengo entre mis manos está viva o muerta? Y no hay forma que acierte, porque si él me dice que la mariposa está viva, yo apenas con aplastar un poquito la mano, la mato y le digo, no, maestro, se equivocó, la mariposa estaba muerta. Y si en contrapartida me dice que la mariposa está muerta, lo único que tengo que hacer es abrir las manos, la mariposa va a salir volando y le voy a decir, maestro, se equivocó, la mariposa estaba viva. Ja, 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 qué vivos que somos, bien de estudiantina, van, lo encaran al maestro y dice, la pregunta tal cual, maestro, la mariposa que está en las manos, ¿está viva o está muerta?
Y el maestro los mira y le dice, la verdad que no sé, porque la mariposa, al igual que tu vida, está entre tus manos. Y en definitiva, a propósito de circunstancias y actitudes, las circunstancias no, pero las actitudes siempre están en nuestras manos. Bueno, jovencitos y amigos, basta por hoy, basta. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Por hoy los dejo aquí. El que tenga ganas de compartir alguna de las cosas que les propuse, saben que estoy siempre dispuesto. Nos estamos viendo, seguimos conversando sobre esto. Después les voy a compartir, como siempre, el video para el que quiera repasar algunas cosas. Y desde ya, que lo que necesiten, estoy a disposición. Pasen una buena noche, sigan pasando una buena semana, si es que la están pasando, y si no la están pasando, cuando hagan el balance, acuérdense que lo que pasó, pasó, y concéntrense en lo que van a hacer mañana. Chau. Muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches a Carlos. todos, cuídense. Chau, Buenas chicos. noches, Fernando. Gracias por todo. Gracias a ustedes, nos estamos viendo. Gracias. Chau, chau.